Entonces le decimos a Edgardo, gracias por acompañar Diálogos con Valor, una vez más, el espacio este de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y me gustaría preguntarte qué te dejó como reflexión la reciente elección legislativa, ¿no? Que acabamos de pasar hace algunas semanas y cuyos ecos todavía de alguna manera están resonando en el ámbito ciudadano. Lo primero es destacar que en estos 34 años consecutivos de democracia, de vigencia constitucional, la ciudadanía pudo expresar sus preferencias, elegir a sus candidatos, pero prevalece algo de lo cual hablamos en el reciente Congreso sobre Valores, Pensamiento Sí. Crítico y Tejido Social, que es la delegación para quienes luego van a ocupar cargos legislativos o ejecutivos y a continuación la ciudadanía permanece expectante o en algunos casos, en el peor de los casos, indiferente, ¿no? Sí. Y lo que indudablemente requiere un fortalecimiento auténtico de la democracia es que sea efectivamente participativa, tal como, por ejemplo, establece el artículo primero de la Constitución porteña y otros artículos internos donde se habla, por ejemplo, del presupuesto participativo, que es una práctica muy importante en algunos países como Brasil o Porto Alegre puntualmente se llevó a cabo y forma parte de la Carta Magna porteña y permitiría que los ciudadanos, a través de mecanismos participativos establecidos claramente mediante las normas, por ejemplo, a través de las 15 comunas porteñas, pudieran, con una frecuencia adecuada, opinar sobre las prioridades para la asignación presupuestaria. Entonces esto compromete no solamente al momento de la decisión, sino el seguimiento posterior de los acuerdos de la ciudadanía a través de esos mecanismos democráticos para verificar que aquellos en quienes se ha delegado la responsabilidad de legislar cumplan con lo prometido. Porque lamentablemente una cosa es la campaña electoral donde se prometen cosas, hay una sobredosis de retórica, pero luego la vida va por otro lado. Sí. Y eso no ayuda a comprometer más a la ciudadanía con un ejercicio democrático que paulatinamente lo que tiene que lograr es que la gente viva mejor, porque de eso se Absolutamente. trata. Vos tuviste una experiencia como legislador durante 4 años, entonces la pregunta es, las preguntas, ¿qué te dejó como enseñanza? Seguramente mucho, y, y qué aconsejarías desde esa enseñanza eh, en términos de participación de la ciudadanía. Es decir, ¿por qué desde la experiencia que tuviste como legislador observar la importancia que tiene la participación ciudadana para que los proyectos finalmente que se aprueben reúnan las mejores condiciones posibles, ¿no? En el ámbito legislativo, por un lado está la disposición de los diputados, de los legisladores para negociar ante la presentación de proyectos, porque eso es parte de la naturaleza específica de la actividad parlamentaria. Hay diferentes bloques, diferentes miradas, diferentes propuestas, pero si se quiere impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de la población, inevitablemente hay que acordar con otros bloques y en todo caso estar dispuesto a modificar algún Claro. texto, a establecer, digamos, el punto de equilibrio entre lo que uno propone y lo que otros proponen, hasta finalmente lograr un proyecto que se pueda aprobar y luego llevar a la práctica. La ciudadanía tiene por lo menos dos posibilidades de participar. Por un lado, en las audiencias públicas que se convocan por ley para tratar determinados temas que impactan en la vida cotidiana, temas que tienen que ver con el espacio público, por ejemplo, y es importante que los vecinos de determinadas zonas de la ciudad, en el caso porteño, concurran a esas audiencias y expresen su punto de vista, porque si bien no son vinculantes, nutren de información a los legisladores que luego tienen que recoger ese mandato ciudadano y volcarlo, traducirlo en la norma. Y el otro momento, que también está establecido por ley y forma parte de la práctica legislativa, son las reuniones de las distintas comisiones en cuyo desarrollo la primera hora o media hora se dedica a que los vecinos propongan, discutan, aporten, y eso también nutre a los legisladores, porque es la forma de tomar contacto directo con la problemática que viven, que sufren las personas que viven en la ciudad.
Vos sabés que no sé si vos estabas como legislador cuando se aprobó la relocalización del estadio de San Lorenzo en Boedo. Sí, sí, estuve. Estuve en una sesión en la que la hinchada de San Lorenzo irrumpió en el recinto. Creo que estaba Lamens, el presidente de San Lorenzo, Tinelli también, una barra muy bullanguera, algo medio insólito, ¿no? Sí. Porque en lugar de permitir una reflexión colectiva de todos los diputados, los 60 diputados y diputadas que forman parte de la legislatura, hubo como una presión. Eh, y no es aconsejable que tal cosa ocurra porque indudablemente eso puede incidir y no siempre positivamente en la decisión final. Sí, pues yo me he preguntado si se le preguntó, por ejemplo, a la comuna o a los ciudadanos de Boedo si estaban dispuestos a que San Lorenzo volviera a tener su estadio en la Avenida La Plata, donde estuvo ante tanto tiempo el antiguo gasómetro. Porque uno puede suponer que cualquier persona que vive por esa zona lo que diría es, no, mire, por favor, lo más lejos posible, porque mi casa va a valer mucho menos a partir de ese momento. ¿No hubo consultas? No te acordás. No tengo No te, presente, pero no hay duda de que es indispensable la sí, consulta, sí, porque sin perjuicio del reclamo de la hinchada de San Lorenzo claro. para recuperar ese ámbito histórico, las cosas han cambiado a partir del momento en que Claro. se trasladó físicamente y hoy en día la vuelta a ese lugar originario le complica la vida a los que viven en la Va a ser zona, ¿no? terrible, va a Tal ser. cual. eh, eh, Me gustaría preguntarte, terminadas las elecciones, ¿no? Como decíamos antes, a nosotros nos causó un poco de pena, y lo decimos desde el punto de vista más abierto y totalmente objetivo, porque no tenemos ninguna vinculación con partido político alguno como institución, es absolutamente plural, diversa y abierta a todas las voces, la no incorporación de un diputado que durante el tiempo que actuó como tal, que fueron creo Dos que dos mandatos, sí. mandatos, que es Carlos Heller, hizo una tarea realmente extraordinaria, comparado con otros que no se le conoce la voz Tal y cual. que sin embargo por entrar en un listado aparecen y siguen vigentes, ¿no? El movimiento cooperativo como tal y que muy sensible a todas estas cosas, cómo lo tomó y bueno, y cómo reaccionó ante esta situación. Y la palabra en este caso inevitable es la pérdida, ¿no? Porque así como quien les habla al momento de ingresar a la legislatura porteña, yo asumí el compromiso de ser algo así como el embajador del cooperativismo en ese ámbito, Así con fue, Carlos Heller ocurrió otro tanto. así es. Y ha sido un activo partícipe en todos los debates. Yo recuerdo que al promediar el primer mandato, quizás al finalizar la revista El Parlamentario, como es habitual, hizo una suerte de medición del grado de participación de los legisladores. La Cámara de Diputados de la Nación tiene 257 Así integrantes, es. de los cuales, como vos bien decías, Norberto, a más de uno no se le escucha la voz Sí, porque sí. no participan. Al momento de votar levantan la mano o aprietan el botón, pero no se les conocen proyectos. En el caso de Heller es un gran trabajador y se ha rodeado de un equipo de colaboradores que han permitido que frente a cada proyecto él pudiera participar con opinión a favor o en contra o plantear alguna alternativa. Es decir, un ejercicio eficaz del mandato que le depositó la ciudadanía y en particular como un dirigente del movimiento cooperativo con cerca de 5 décadas de experiencia en la economía solidaria. O sea que es una pérdida Impresionante. impresionante. Y fuera de micrófono compartíamos algunas de las propuestas que hizo Carlos, una de las cuales la leí en detalle y me llamó mucho la atención muy positivamente, que es la creación de una especie de IPF para el litio, ¿no? Exactamente. Habida cuenta, hay mucha gente que no sabe qué es el litio, pero que es un recurso natural muy importante hoy para todo lo que tiene que ver con la tecnología y demás. Ese proyecto al final, no prosperó o no se terminó de tratar o de completar, porque no, o hay alguna, o está en estado parlamentario, ¿te puedo tener esa idea de esta? Tengo entendido que el proyecto aún conserva estado parlamentario y sería deseable que los legisladores que asumen ahora en diciembre lo recojan y le den
importancia, vigencia y que se puede incorporar en alguna de las sesiones del Congreso de la Nación. Mínimamente merece un debate, Por supuesto. porque la Argentina es uno de los reservorios naturales del litio y efectivamente es un elemento de vital importancia para la tecnología. El litio permite, por ejemplo, tener teléfonos inteligentes con baterías de mayor duración y de un peso que permite llevar el teléfono en el bolsillo. De lo contrario, sería imposible. Y al igual que Bolivia, por ejemplo, el norte de Chile, si no me equivoco, el norte de la Argentina tiene reservas, son de los 3 países, por lo menos Bolivia y Argentina, que a nivel mundial tienen una reserva natural de litio. Entonces merecería esto una norma, en primer lugar, que preserve para el interés nacional la explotación, el uso racional de ese recurso y comprometa entonces a las autoridades, más allá de los gobiernos de turno, a cuidar muy especialmente eso, que además para la Argentina puede significar una fuente de ingresos descomunal. Importante. Y la otra ley que Carlos había propiciado de hace varios años era la nueva ley de entidades financieras, que tampoco terminó prosperando, ¿no? Así es, un proyecto de ley que lleva por título Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, que está claramente diferenciado de la ley que aún está vigente, la 21.526, que sobre todo apunta a el interés del negocio bancario y no está pensado en función de los usuarios. Entonces este proyecto que Heller presentó con el acompañamiento de 1 millón de firmas, de respaldo de personas, pero también de instituciones, de cooperativas, de cámaras empresarias, tiene por objeto justamente no solo permitir que las entidades financieras, como dice la ley actual, hagan todo menos lo que está expresamente prohibido, que es muy poco, sino que destinen los recursos financieros para permitir que el crédito llegue a todos los sectores que lo necesitan, en condiciones de plazos de amortización, de tasas de interés, que estén en correspondencia con la razonable rentabilidad que deben tener las empresas de distinta dimensión. Por supuesto, las grandes empresas tienen determinados requerimientos, pero las pequeñas, medianas, tienen necesidades distintas que hay que atender de acuerdo con su naturaleza. Claro, y lo más importante es que este proyecto, o una parte importante del proyecto, es que es propuesto por un banquero. Exactamente. Alguien que se podía estar pegando un tiro en sus propios pies. Claro. No lo propone alguien de afuera, lo propone alguien del mismo sistema, ¿no? Eso... Sí. Heller siempre aclara cuando le dicen banquero que él, sí, que él trabaja él es un cooperativista claro. Y llegó a ser el presidente del Banco Credit Corp, y el compromiso del banco desde siempre es justamente cumplir con el objeto social para el cual fue creado. Por eso la composición de la cartera del banco en un 60% es para pymes, exactamente, micropymes y pymes, y un 30% aproximadamente para la banca personal. Y esa composición de la cartera es consecuencia del origen, y el origen data, vale la pena la referencia, lo tomamos como referencia histórica, la primera caja mercantil de 1918. El año próximo se van a cumplir 100 años de esa primera caja de crédito cooperativa que actualmente se ha transformado a partir de 1979 en una de las sucursales históricas del Banco Credit Corp. Qué interesante. Se está por producir en pocos días la nominación de un nuevo presidente mundial de la Alianza Cooperativa Mundial, se llama, ¿no es cierto? Alianza Cooperativa Internacional. Y el candidato es un argentino, un cooperativista muy importante de Argentina, a quien hemos tenido en este programa no hace muchas semanas, el doctor Ariel Huarco, ¿no? Así es. Y primero, ¿dónde se va a hacer esta reunión? Y yo sé que vos vas a estar presente también. ¿Y qué expectativas hay sobre lo de Huarco y finalmente su elección? La Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, que es un organismo muy antiguo, se fundó en 1895, se va a hacer en Kuala Lumpur, en Malasia. Allí nos vamos a congregar cooperativistas de todo el planeta y todo indicaría que Ariel Huarco va a ser consagrado presidente de la Alianza Cooperativa Internacional por 4 años. Ariel es un dirigente joven que tiene una larguísima, a pesar de la corta edad, larguísima trayectoria en el cooperativismo. Él suele decir que prácticamente nació en la cooperativa eléctrica de Coronel Pringles, de donde es oriundo,
su mamá hace 55 años que trabaja en esa institución, preside la Federación de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Buenos Aires, FEDECOBA, también es presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y en su campaña para acceder a la máxima magistratura de la Alianza Cooperativa, él ha puesto de manifiesto su compromiso con los valores y principios de la cooperación, que es algo que está necesitando el movimiento. Son 1.000 millones de personas que en todo el mundo están relacionadas de una u otra manera con el cooperativismo. Hay otro candidato de escaso o nulo conocimiento, va a haber una elección, pero estamos seguros de que la elección va a consagrar finalmente a Ariel. Y hay que destacar que nuestro movimiento cooperativo argentino ha dado su apoyo explícito y unánime a esta candidatura. Qué bueno. Cooperar organizó una asamblea extraordinaria donde hubo manifiestamente apoyo a la candidatura de Ariel Huarco. Claro, porque era absolutamente imprescindible que el candidato tiene que tener el primer respaldo de su propio país, ¿no es cierto? Es de vital importancia. importancia. Eso es absolutamente... recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Edgardo Forn, dirigente del movimiento cooperativo. Si te tuviera que preguntar, bueno, que creo que lo tenés muy claro, pero quizás para compartir con la audiencia, si vos tuvieras que tomar decisiones como dirigente de la política argentina, ¿cuáles son los temas, terminada la elección, ¿no? ¿Cuáles son los temas relevantes que a los que debería ponérsele mucha atención, mucho énfasis, mucha pasión? ¿Cuáles te parecen que serían? Nosotros siempre hemos señalado que el mercado interno, el desarrollo, el crecimiento, la consolidación del mercado interno, que no es otra cosa que la conjunción de empresas nacionales que producen bienes y servicios y del sector de ingresos fijos con capacidad de consumo, de modo tal que esto permita generar riqueza y al mismo tiempo promover y facilitar la inclusión social. Entonces hay que revisar medidas de políticas públicas. Nos preocupan algunas medidas que toma el gobierno actual, tales como por ejemplo el creciente endeudamiento de nuestro país, habida cuenta que después hay que pagar esas deudas, y para pagar esas deudas se recurre más de una vez a recortes de determinados derechos, tales como las asignaciones previsionales, la posibilidad de adecuar los salarios a medida que avanzan los procesos inflacionarios, que si bien tienden a la baja, pero lo importante es que se sostenga el poder adquisitivo, que es una de las condiciones básicas para que el mercado interno funcione como funciona en otros países, ¿no? Eso creo que es de vital importancia. Y el otro gran tema, entre otros muchos, ¿no? Garantizar derechos esenciales, como es el acceso a educación de calidad para todos. La educación es un tema que requiere indudablemente cambios muy profundos, ¿no? No solamente para aquellos que puedan acceder a educación de calidad porque tienen los recursos para pagarla, sino que tiene que ser de acceso universal. Claro. Aquellos que han nacido en familias pudientes y aquellos que nacen en zonas o en familias menos favorecidas por la distribución de la riqueza, todos tienen que tener un mismo nivel de calidad de educación que los forme para desempeñarse en la actividad productiva, para desarrollar todas sus potencialidades. El tema de la salud, que tiene que garantizarse con calidad y el acceso para todo el mundo, la protección de la vejez, son algunas de las medidas que hacen a una mejor calidad de vida para el conjunto de la población. Vos tocaste un tema muy clave, que es el tema de la educación, y es cierto que es vital. Al mismo tiempo, nosotros, vos sabés muy bien, también como yo, o mejor, la Asociación Cristiana de Jóvenes tiene 10 establecimientos educativos, varios de ellos en zonas socialmente vulnerables o menos favorecidas. La vocación política por asegurar educación de calidad para todos no está, de ninguna manera está clara. En la práctica sí está clara cuando uno escucha a los exministros, a los ministros actuales de educación, tanto de la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, hablando sobre la necesidad de la educación y la importancia de la educación. Pero en la práctica cotidiana sigue habiendo una educación privilegiada para algunos y una educación pobre para otros, dicho de la manera más brutal posible.
Y ahí es donde la participación ciudadana, un poco lo que decíamos antes, es vital, ¿no? Así es. Es decir, la presión para decir, no, esto es un bien que tiene que llegar a todos, no solamente a aquellos que pueden. De lo contrario, el círculo perverso de la pobreza es imposible Se reproduce y el tema permanentemente. de la Los pobreza pobres cero, generan más pobres tal cual. y así y está probado por otra parte que es así, ¿no? No hace falta probar nada, ¿no? Así es. Así que nosotros compartimos absolutamente que esto es una necesidad. La otra, volviendo un poco al sistema financiero, Sí, sí. también decía no hace mucho una publicación de la revista Acción Carlos Heller, no hay nada como presidente del Banco Crédito, no hay nada que rinda más desde el punto de vista financiero que la LEVAX. Entonces dice, ¿quién va a arriesgar una inversión productiva si tiene la posibilidad de, sin arriesgar nada, invertir en la LEVAX, ganar una cifra muy superior y sin riesgo? Sí, efectivamente. Bueno, la política del Banco Central con el tema de las LEVAX es retirar dinero circulante como para incidir en la baja de la inflación, pero eso también genera o multiplica la operatoria especulativa. Absolutamente. Porque ingresan dólares, se transforman en pesos, se compran LEVAX a una tasa sideral que no existe en ningún lugar del planeta, y una vez obtenida la rentabilidad con esa tasa se vuelven a comprar dólares y los dólares se van. O sea que no viene la inversión productiva o reproductiva. Es un problema en lo inmediato y a largo plazo. Acá se ha emitido un bono a 100 años, quiere decir que las futuras generaciones están comprometidas a pagar en dólares, en moneda dura. Ah, sí, y para eso ya se están observando medidas que apuntan a recortar determinados derechos con el objeto de disponer de los recursos financieros necesarios para afrontar esas deudas soberanas. Es un problema serio. Es un problema. Y ya para ir concluyendo, ¿cuáles son los planes que tiene el movimiento cooperativo o el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en Argentina ahora, digamos, en el corto y mediano plazo? Yo sé que siempre están con cosas nuevas, Sí, sí. pero ¿cuáles serían los Una planes? de las actividades que está desarrollando el Instituto en materia operativa es otorgar microcréditos en 5 de sus 7 filiales. Nosotros comenzamos con un fondeo proveniente de la Comisión Nacional de Microcréditos de 4 millones de pesos y ya llevamos en 5 o 6 años otorgados 19 millones y medio de pesos. O sea que ese dinero va circulando, a medida que se cobra se vuelve a prestar. Y la intención es ampliar la operatoria de microcréditos a las otras 2 filiales que tenemos, Cuyo y Bahía Blanca, donde todavía no está instrumentada la operatoria. ¿Y el nivel de morosidad? El nivel de morosidad en los últimos tiempos ha crecido un poco. Estuvimos con niveles muy bajos tiempo atrás, 2% de la cartera activa. Ahora se acercó al 7,5%, que parece ser un promedio extendido a toda la operatoria nacional de microcréditos. Y tiene que ver con la situación de los sectores más modestos, que son los que reciben este tipo de financiamiento. Y eso se nota en la morosidad y en algunos casos la incobrabilidad, porque son emprendimientos que han cerrado, no han prosperado, que han fracasado. Si bien se toman extremos cuidados para otorgar el crédito luego de evaluar la viabilidad y la sustentabilidad de los proyectos, pero el contexto general no ha sido favorable. Ricardo, como siempre, un gusto haber compartido contigo este programa y bueno, y nos estaremos viendo como siempre cotidianamente en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Mucha suerte en la experiencia en Kuala Lumpur y ojalá le vaya bien a Huarco, porque también le va bien al movimiento cooperativo en general y también a Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Norberto, y simplemente destacar que sería la primera vez en la historia de la Alianza Cooperativa Internacional que un compatriota, un argentino, acceda a la presidencia del organismo. Estamos sumando, primero Francisco, ahora Huarco y seguimos de Holanda y ahora tenemos un futuro presidente de la Alianza Cooperativa. Ha sido Edgardo Fon, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.